Los humanos se fueron expandiendo por las estrellas. Los motores más rápidos que la luz en realidad no eran gran cosa. Bueno, la primera vez cruzar esa barrera fue espectacularmente difícil, pero ahora sabíamos cómo hacerlo. Fueron muchas estrellas las que visitamos. Resulta que los planetas habitables, e incluso los planetas con un ecosistema de vida, no son realmente raros. Encontramos muchos de ellos en nuestro pequeño brazo lateral de la galaxia, y nuestras naves de exploración todavía están fuera de casa. Hubo un gran retraso para los científicos que siguieron su estela, y uno aún más largo para los astilleros que simplemente no podían producir naves colonias lo suficientemente rápido. Fue un periodo notable de la historia que sucedió para esa generación de humanos. Las más ansiosas siempre fueron las pequeñas y rápidas naves del programa SETI. A pesar de todas esas increíbles formas de vida animal que habíamos encontrado hasta ahora, las especies que habíamos encontrado viviendo en estos mundos ricos de vida eran inimaginablemente estúpidas, casi clasificadas como plantas y estúpidas para eso. Una mosca doméstica aplastaría a los más complejos en una partida de ajedrez bastante fácil. No había nada que pudiera comunicar, ni siquiera formar el indicio de un pensamiento comunicable, ni siquiera una simple inteligencia comprensible que al menos pudiera reaccionar entre nosotros de alguna manera significativa. Hacía 2 días, días terrestres por supuesto, siempre días terrestres. Eso cambió, a lo grande. Recibimos señales electromagnéticas que viajan por el vacío entre dos sistemas. Encontramos su fuente y enviamos todo tipo de saludos que pudimos imaginar en el camino. Y no solo recibimos una respuesta, sino que comenzamos a comunicarnos. Al principio, simples pitidos, por supuesto. Los humanos más inteligentes suspiraban por estas señales y mensajes, tratando de traducirlos e interpretarlos y al mismo tiempo encontrar una manera de hacer comprensibles nuestros ruidos. Ellos fallaron. Aunque siempre hay otra parte en una conversación, y afortunadamente para nosotros, esa otra parte no falló. Entonces los humanos recibieron una invitación. Un humano y una nave no agresiva, y una ubicación específica fuera de nuestro espacio conocido donde nos esperarían. Como parecía extremadamente arriesgado y muy parecido a una trampa, en realidad pasaron un par de segundos antes de que el programa SETI se viera completamente abrumado con solicitudes de voluntarios. Un humano fue declarado embajador lo más rápido posible para detener la locura. Fue arrojado a una nave de exploración que estaba en su mayor parte automatizada y luego fue lanzado en la dirección general de nuestros futuros amigos. Siguiendo estas directivas, la nave de exploración llegó a una parte vacía del espacio, la estrella más cercana a años luz de distancia. Al principio no parecía haber nada más ahí, y solo después de que el embajador volvió a ejecutar el barrido del sensor, se detectó otra nave. Su firma era diminuta, haciéndola casi invisible. Envió el saludo preparado y rápidamente recibió una respuesta, un vector de aproximación y una invitación para subir a bordo. El embajador se sentó en lo que podría pasar por un taburete frente a una ventana que dividía la habitación. En el otro lado, que tenía un piso mucho más profundo, se encontraba un miembro de la especie alienígena inteligente. Tenía al menos 6 veces su altura y lo dominaba. Por lo que ella podía discernir, estaba asentado sobre un único apéndice, no muy diferente a la cola de una serpiente, pero rechoncho y grueso, como el tronco de un árbol. La parte superior del cuerpo se adelgazaba ligeramente hasta lo que probablemente era el torso, y luego se curvaba abruptamente hasta convertirse en hombros anchos, donde tenía 2 brazos que probablemente podrían llegar al suelo si no estuvieran en pose de mantis. Había otros 2 pares de apéndices más cortos y delgados, colgando del torso debajo de los hombros, que tenían manipuladores muy finos de 3 dígitos en sus extremos. En términos relativos, estas manos fácilmente habrían sido lo suficientemente grandes como para levantar a un humano. En la parte superior estaba la cabeza, colgado de un cuello doblado, que también podría haberse llamado parecido a una serpiente, aunque todo estaba mal. Demasiado ancho y plano, sin boca visible y 2 pares de ojos completamente negros a los lados. No había forma de saber si llevaba ropa, ya que el color gris liso carecía por completo de rasgos distintivos, prácticamente igual que las paredes que la rodean. Al observar estos detalles, ya se había olvidado del dispositivo que había recogido de la silla y que había inspeccionado con curiosidad antes de que la pared de repente se volviera transparente. Era un disco del tamaño de la palma de la mano, con una superficie beige completamente lisa e intacta. El material se sentía cálido al tacto, aunque el peso significativo le hizo creer que estaba hecho de metal. «Saludos», chirrió una voz sin emociones, desde el dispositivo desconocido que resultó ser obviamente un traductor. La voz no se ajustaba al enorme tamaño de estos extraterrestres. Sonaba más como la de un niño mal grabado, hablando con un parloteo distorsionado de fondo. Al mismo tiempo,
El extraterrestre detrás del cristal giró lentamente la cabeza para apuntar hacia ella con una mirada que parecía la de un foco de estadio. Inmediatamente olvidó el mensaje de bienvenida estándar que se suponía debía entregar y respondió mientras parecía encogerse. ¿Hola? Su nave es matemáticamente incorrecta. Chirrió el dispositivo. ¿Mi qué? Tu nave es matemáticamente incorrecta. Este fue un comienzo extraño para las relaciones, y ese dispositivo traductor podría resultar completamente inútil, pero al menos logró recomponerse para empezar de nuevo y con protocolo. Soy la embajadora Neil, y estoy siendo enviada para representar a toda la humanidad. Vengo con un mensaje de paz y la voluntad de establecer un vínculo de amistad entre nuestra especie y nuestros mundos, para que podamos aprender unos de otros y crecer juntos compartiendo nuestro conocimiento en el... ¿Por qué es incorrecta? Tu nave. Ella miró al traductor. Después de un breve momento, habló. No entiendo tu pregunta sobre mi nave. ¿Por qué la construyeron? ¿Les gusta su diseño? ¿Su nave? Ningún movimiento del ser alienígena. Incluso si pudiera leer su lenguaje corporal, no había manera de saber si estaba curioso, molesto o crítico. La voz artificial sin emociones tampoco ayudó, y era más difícil de entender a través de más ruido de fondo. ¿Qué clase de pregunta era esa? La embajadora Neil no construyó una nave, y no sabía casi nada sobre ingeniería de naves espaciales, aunque esa nave alienígena tenía un diseño muy exótico por lo que había visto al acercarse. Curvas y formas fluidas y redondas dominaban su forma, que tenía la silueta de un disco alargado, con protuberancias bulbosas en las áreas planas. No había manera de saber cuál estaba delante o detrás. No había espacios en la superficie para las salidas del motor, las ventanas, las luces o los sensores. Parecía más una obra de arte que una nave espacial, y el interior no era diferente. El corredor que la había llevado desde el área de atraque a esta habitación también estaba intacto. Al caminar a través de él, había captado el suave color blanquecino del piso que transitaba con fluidez por las paredes curvas hacia un gris oscuro en el techo, que tiene una suave estructura ondulada. Aunque había una luz agradable, no había ninguna fuente de iluminación visible, o cualquier otra cosa que superficies desnudas. En comparación, la nave de exploración humana más pequeña parecía vergonzosamente torpe. ¿Era eso lo que quería expresar el ser alienígena? La nave fue construida siguiendo principios de diseño bien establecidos. Es una nave funcional, hecha para exploración a larga distancia. ¿Puedo preguntarle un nombre con el que pueda dirigirme usted? Levantó uno de sus 4 brazos más pequeños para señalarla, nuevamente en cámara prácticamente lenta. El traductor entró en acción una vez terminado. Este objeto, 2 objetos, son exactamente iguales. Le tomó un momento comprender de qué probablemente estaba hablando. En su traje presurizado blanco para todo uso, había cintas en los hombros, de estilo antiguo, hechas de un tejido textil, adornadas con hilo teñido de colores brillantes para formar varias rayas de diferentes colores, y eran simétricos. Tal vez era algo ligero de qué hablar, así que se los quitó y los colocó sobre su antebrazo, uno al lado de otro. Estas son insignias que indican mi función como embajadora. Todos los humanos en funciones oficiales llevan consigo marcadores de identificación claros, aunque también son ceremoniales, y su diseño se remonta a nuestra historia. Todavía apuntaba, y la fuerte mirada no se interrumpía. ¿Cómo lo construiste? Las insignias, exactamente iguales. Le tomó un momento formar una respuesta. No sé cómo se hacen, creo que hay... ¿Cómo? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? Habló el traductor más fuerte que antes. Tal vez solo pareció más fuerte porque el ser se había inclinado notablemente más cerca del cristal. La embajadora Neil se movió en el taburete. No era así en absoluto como se suponía que debía de ser. No tenía idea de qué estaba pasando o pensando en la mente del extraterrestre. Quizá no era un representante de su especie. Quizá esto era un interrogatorio. O tal vez simplemente cometieron un grave error al intentar realizar una reunión cara a cara tan pronto, después de las primeras comunicaciones. Esta reunión iba mal, y ella estaba muy nerviosa, lo que afortunadamente pudo ocultar. Al menos Nyan Ent Hep esperaba que así fuera. Primero, este humano había sido incluso más pequeño de lo que había planeado. La pequeña cosa ahora estaba sentada torpemente en el pedestal del traductor. Y entonces las preguntas alegres y curiosas de Niar parecieron fracasar por completo en romper el hielo. Pero realmente era extraño. El humano era sorprendentemente hermoso y su nave decididamente no lo era. Era una cuña puntiaguda que rechazaba agresivamente el flujo del espacio y las fuerzas físicas que lo regían. Por supuesto, lo último fue lo que más la sorprendió. El humano aparentemente no sabía cómo estaban hechos estos adornos que ellos mismos llevaban. Aún así,
Niar tuvo que admitir que estaban magníficamente construidos, exactamente iguales en todas las medidas que podía discernir. Quizá fue diferente para las mentes colmena, con este conocimiento compartido que en este momento no estaba disponible para este humano. Niar pensó en algunas agradables palabras diplomáticas del lenguaje humano, y pensó en el traductor. Solo quiero reiterar que las insignias son hermosas y están bien hechas. Disculpe mi curiosidad por su construcción, no quería excederme. Quizá pueda ayudarme a comprender mejor su fascinante biología. Me gustaría saber acerca de sus medios de comunicación a través de una conciencia compartida. ¿Cómo pueden conectarse entre sí a través de distancias estelares? Luego, esperó que el traductor creara estas vibraciones de aire que eran la forma humana de intercambiar información a través de distancias pequeñas. Bastante eficiente también, ya que no necesitaba casi ninguna energía y trabajaba simultáneamente entre un gran número de individuos. Aunque era un poco más simple que simplemente transmitir pensamientos y probablemente ofrecía menos ancho de banda para la sustancia. La respuesta traducida estaba cubierta de una ligera confusión, aparente el estado normal de este humano, y una breve explicación de la comunicación de nave a nave por entrelazamiento cuántico. Pero esto no era lo que Niar quería saber. Sospechaba que el traductor no era exacto, aunque estaba muy orgullosa de cómo lo había hecho, al menos al principio. Muchas gracias por la explicación sobre su tecnología de comunicación de barco a barco. Me temo que no he entendido cómo se relaciona con su comunicación entre humanos. ¿Podría explicarnos más detalladamente cómo se comunica entre humanos fuera del alcance de sus voces? Esta vez la capa de confusión fue tan fuerte que fue todo lo que se pudo regresar. Lamento haber sido demasiado vaga, y trataré de explicarlo desde mi punto de vista. Desde tu llegada, y en este momento, no puedo medir señales de ningún tipo provenientes de ti, o que se te transmitan. A juzgar por tu posición de representando a todos los humanos y su conciencia actual, obviamente todavía está atada a la conciencia compartida. Esta información solo la quiero saber para poder asegurar mi promesa anterior de que no sufrirá ningún daño en mi presencia. Mi menor deseo es aislarla de su colectivo debido a mi ignorancia. Más confusión, y la pregunta cortés para dar más detalles. Usar esta forma indirecta de intercambiar información era muy agotador para su mente. Esta reunión iba a buen ritmo para durar más que Niar anteriormente. Con cuidado, armó más frases, pero su curiosidad y una ligera frustración se apoderaron de ella por una fracción de segundo. ¿Cómo funciona tu mente colmena? Luego, preguntó sin rodeos, y demasiado rápido como para detenerse. Afortunadamente el humano no pareció disgustarse por su franqueza, e incluso pareció entender mejor esta pregunta. No hubo confusión en la respuesta, y afirmaron rotundamente que los humanos no eran una mente colmena, y que éste era un individuo independiente. Pero eso no podía ser. ¿Cómo podría ser un ser tan diminuto poseer un sistema nervioso lo suficientemente complejo como para comunicarse inteligentemente, y mucho menos crear tecnología para atravesar el espacio? ¿Cuál fue entonces el beneficio de que fueran tantos? Con un pensamiento, cerró la sala de reuniones con un campo de bloqueo de comunicación de espectro completo, una medida de seguridad que había implementado para emergencias y que en realidad no planeaba usar. Increíblemente, no notó ningún cambio en el ser humano, así que realmente era una unidad contenida, independiente de una conciencia compartida. Niar quedó perpleja, y nuevamente dejó escapar un pensamiento. El disco que tenía en las manos chirrió. Imposible. No eres demasiado pequeña. Esta vez creyó oír alguna emoción en él. Incredulidad desconcertada. La embajadora Neil se puso de pie instintivamente, estirándose en toda su altura. Estaba al menos 2 palmos por encima de la altura promedio, añadiendo su cabello muchas veces rebelde y rizado, que podría haber sido incluso 3. Con dificultad, volvió a adoptar una mentalidad diplomática y preguntó. Puede que ambas partes tengan algunos conceptos erróneos. Por favor, ayúdeme a comprender la relación entre tamaño e inteligencia y cómo se relaciona con su percepción a la biología humana. Pasó un minuto completo, donde los grandes ojos negros y sólidos se quedaron mirando. Entonces, el traductor entró en acción y dijo, casi inteligible, a través de un ruido aún más distorsionado y más fuerte. Cerebro grande. Inteligencia alta. Este fue un ejercicio de frustración con estas respuestas y preguntas breves y casi inútiles. Para colmo, el dispositivo traductor parecía estar en proceso de fallar. Si la claridad del habla era una indicación. Neil reprimió el impulso de comenzar a caminar de un lado a otro de la habitación para ayudarla a pensar mejor, y se tomó un par de respiraciones antes de decir: Lo siento, pero no entiendo tu motivación en este intercambio actual, y te sugeriría, para asegurar relaciones futuras, que regrese a mi nave momentáneamente. ¿Y cómo construyeron su nave? La voz volvió a ser más clara,
La distorsión había vuelto al mínimo. Yo no la construí. ¿Construiste tú tus cubiertas? Por un momento miró el duro exterior de la placa pectoral del traje que albergaba el casco plegable y una amplia fuente de aire y energía. Todo su cuerpo estaba cubierto por el traje semiflexible segmentado, ya que estaba hecho para ajustarse exactamente a ella. Definitivamente era su traje, pero no lo logró. Lo mismo podría decirse de la nave en la que había llegado. Había sido modificada para transportarla solo a ella. Tenía el confuso comienzo de una conclusión. Yo no construí ninguno de los equipos que tengo conmigo. Hice una pausa para tomar aire. ¿Tú construiste tu propia nave? ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿De qué otra manera se suponía que Niar viajaría por el espacio? Su frustración ya era alta debido a los malentendidos anteriores. Esto era muy confuso con el ser humano, claramente, usando ropa protectora que se ajustaba a su cuerpo y movimientos con una precisión aparentemente óptima y afirmando no haberla construido. Obviamente, no creció en un árbol. Niar estaba completamente perdida y no podía entender cómo funcionaba algo con estos humanos. Junto con esto, todo su cuerpo comenzaba a dolerle porque se mantuvo erguida durante tanto tiempo. Sí, soy la creadora de mi barco, pensó como respuesta breve. Incluso sonó mal. ¿Quién más construiría su barco? Su nave. La pronta respuesta estuvo cubierta de emoción, a la que ella no podía entender. La humana ahora quería saber si había usado sus propias manos para hacerlo. Niar casi se estremeció. Ella no creía que la investigación de antes pudiera ser superada. Y ahora vino esto. Qué pregunta tan absolutamente absurda. Sí, llegó el tono más claro hasta el momento. Para estar absolutamente segura, Neil añadió, ¿tienen máquinas que construyen naves? Esta vez vio más movimiento en él. Se movió y luego giró la cabeza para mirarla con el otro par de ojos, aunque era la misma mirada escrutadora. Una máquina no se puede construir. Ahora Neil no podía dejar de caminar más. El ser alienígena era enorme y más masivo que cualquier criatura terrestre de la Tierra. Si el tamaño realmente equivale a inteligencia, y no solo era inteligente, sino que también era capaz de construir a mano una nave espacial y un traductor entre especies en pleno funcionamiento, aunque aparentemente limitado, este último en apenas 2 días después de que los humanos lo oyeran por primera vez, debe ser excepcionalmente inteligente, y expertos en todo tipo de artesanías. Neil no sabía cómo funcionaba la nave en que estaba posándose en ese momento. Alguien más sí lo sabía. Bueno, probablemente no había ninguna persona en el mundo que supiera en detalle cómo funcionaban cada componente individual de su nave. Entonces, en comparación, los humanos en realidad eran una especie de mente colmena. Si esta especie alienígena no tenía máquinas complejas, tampoco tenía computadoras. La implicación era alucinante. Tenía millones de preguntas que iban mucho más allá del propósito diplomático. Quizá el primer paso fuera crear una mayor comprensión. La embajadora abrió su mano que inconscientemente había cerrado con fuerza las insignias que se había quitado antes. Con cuidado las enderezó y las volvió a colocar sobre su antebrazo. Estas insignias fueron diseñadas por varios humanos juntos, y son exactamente iguales, porque fueron construidas por una máquina. El alienígena primero se movió hacia atrás y luego se desplomó para sostener la parte superior de su cuerpo sobre los brazos más grandes. Movió su cabeza hacia abajo hasta el nivel de sus ojos, y lo más cerca posible de la pared transparente. Dime más. Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.